Lección 1. Ayudantes de la naturaleza. Hola Ana, ayer te vi a ti y a tu hermano recogiendo hojas. Hola Juan, sí. Estábamos ayudando en el jardín. Es divertido trabajar juntos. Eso suena genial. ¿Qué haces con las hojas una vez que las recoges? Normalmente hacemos una gran pila y luego saltamos sobre ella. Es como una mini aventura. Eso suena emocionante. ¿Tienes alguna otra actividad divertida en el jardín? A veces plantamos flores o verduras. Es gratificante verlos crecer. Me encanta eso. La jardinería enseña paciencia y cuidado. ¿Tienes una planta favorita? Me gustan mucho los girasoles. Son tan brillantes y alegres. Los girasoles son hermosos. Siempre me hacen sonreír. ¿Los cultivas todos los años? Sí, lo hacemos. Atraen mariposas, lo cual es otra ventaja. Eso es fascinante. He oído que las mariposas son importantes para la polinización. Exactamente. Ayudan a que las flores crezcan y produzcan semillas. La naturaleza es asombrosa, ¿verdad? Absolutamente. Es fantástico que tú y tu hermano estén ayudando al medio ambiente. Gracias. Intentamos hacer nuestra parte, incluso con pequeñas acciones. Todo ayuda. ¿Cuál es tu próximo proyecto en el jardín? Estamos pensando en hacer una pila de abono. ¿Qué opinas? Es una buena idea. Reduce los residuos y devuelve los nutrientes al suelo. Bien. No puedo esperar para empezar. Se trata de ser ecológico. Definitivamente, es gratificante generar un impacto positivo. Lección 2. Ideas brillantes. Hola Ana, ¿has pensado en cambiar las luces de tu casa? Hola Juan, sí. Quiero cambiar a luces LED. Son más eficientes, ¿verdad? Exactamente, las luces LED consumen menos energía y duran mucho más. Eso es perfecto. Además, vienen en diferentes colores. Me encantan las luces de colores. Yo también, puedes crear diferentes estados de ánimo con ellos. ¿Algún color específico en mente? Estoy pensando en un blanco cálido para el salón y en un azul para mi dormitorio. Grandes opciones. El azul puede resultar relajante, especialmente de noche. Sí. También quiero desconectar los dispositivos no utilizados para ahorrar más energía. Esa es una decisión inteligente. Muchos dispositivos siguen consumiendo energía incluso cuando están apagados. Exactamente. Es sorprendente cuánta energía podemos ahorrar siendo conscientes. Con seguridad, ¿has revisado tu factura de energía últimamente? No recientemente, pero tengo curiosidad por ver si hay alguna diferencia después de los cambios. Será interesante seguirlo. Hacer pequeños cambios puede tener grandes impactos. Absolutamente. Quiero ser más consciente del medio ambiente en mi vida diaria. Es un objetivo fantástico. Cada paso cuenta para lograr un planeta más verde. Estoy de acuerdo. Animemos a otros a hacer cambios similares también.
Definitivamente, juntos, podemos inspirar a más personas a ser energéticamente eficientes. Lección 3. Opciones coloridas. Hola Ana, escuché que estás redecorando tu habitación. Hola Juan, sí. Quiero pintar las paredes con tonos expresivos y vibrantes. Eso suena emocionante. ¿Qué colores estás considerando? Estoy pensando en un turquesa brillante y un amarillo soleado. Realmente energizan un espacio. Esas son excelentes opciones. Deben hacer que la habitación se sienta animada y alegre. Exactamente. También quiero agregar algunas obras de arte coloridas que combinen con las paredes. El arte realmente puede mejorar la atmósfera. ¿Tienes alguna pieza específica en mente? Busco pinturas abstractas que utilicen colores llamativos. Estallarán contra las paredes. Esa es una idea inteligente. Mezclar diferentes estilos puede crear una apariencia única. Sí. Y quiero incorporar algunas plantas también. El verde le da un toque agradable. Absolutamente, las plantas dan vida a una habitación y mejoran la calidad del aire. Bien. Además, son hermosos a la vista. ¿Alguna vez has pintado una habitación? Es mucho trabajo, pero muy gratificante una vez hecho. Me lo puedo imaginar. Definitivamente necesitaré ayuda con la pintura. Estaré feliz de poder ayudar. Siempre es más divertido hacerlo juntos. Gracias, Juan. Podemos escuchar música mientras pintamos para que sea divertido. Gran idea, la música siempre hace que las tareas sean más divertidas. ¿Cuál es tu lista de reproducción favorita? Me encantan las canciones alegres. Mantiene la energía alta mientras trabajamos. Suena perfecto, no puedo esperar a ver la habitación terminada. Lección 4. Hallazgos de moda. Hola Ana, el otro día te vi con un vestido nuevo. Hola Juan, sí. Compré un vestido de flores y uno de rayas. Ambos llegan hasta la rodilla. Buenas elecciones, los patrones florales son tan frescos y vibrantes. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Me encanta cómo pueden alegrar mi atuendo y mi estado de ánimo. Son perfectos para la primavera. Absolutamente, ¿y el vestido de rayas? Las rayas añaden un toque divertido. Es más informal pero sigue siendo elegante para las salidas. Suena versátil. ¿Tienes una forma favorita de diseñarlos? Normalmente combino el vestido floral con una chaqueta vaquera y sandalias. Esa es una gran combinación. El denim realmente complementa los estampados florales. Exactamente. Para el vestido de rayas, me gusta usarlo con un cinturón para acentuar mi cintura. Elección inteligente. Los cinturones realmente pueden cambiar el aspecto de un vestido. Lo hacen. Los accesorios marcan una gran diferencia en cómo se siente un conjunto. ¿Qué complemento sueles elegir? Me encanta usar aretes llamativos. Añaden un toque de personalidad. Es una idea divertida. ¿Prefieres colores atrevidos o tonos más sutiles para tus complementos?
Disfruto de los colores llamativos. Realmente destacan contra mis conjuntos. Puedo ver eso, se trata de expresar tu estilo. ¿Qué sigue en tu lista de compras? Estoy pensando en comprarme un par de sandalias lindas para el verano. Eso suena perfecto. El calzado realmente puede unir un conjunto. Lección 5. Consideraciones profesionales. Hola Ana, últimamente he estado pensando mucho en mi carrera. Hola Juan, ¿en serio? ¿Qué tienes en mente? Estoy considerando algunas opciones, pero no estoy seguro de qué camino tomar. Eso es comprensible. ¿Qué campos estás investigando? Estoy interesado en marketing y diseño gráfico, parecen creativos y dinámicos. Ambos son emocionantes. ¿Has pensado cuál disfrutas más? Me encanta la idea del diseño gráfico, pero el marketing también me interesa por su lado estratégico. Esa es una elección difícil. Quizás puedas combinar ambos. Es una gran idea, un puesto en marketing que involucre diseño podría ser perfecto. Exactamente. ¿Has investigado algún programa o curso específico? Encontré algunos cursos en línea que cubren ambas áreas, podría empezar con esos. Suena como una decisión inteligente. Aprender en línea le brinda flexibilidad. Sí, me gusta poder aprender a mi propio ritmo. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguna idea de carrera? Estoy considerando dedicarme a las ciencias ambientales. Quiero ayudar con la sostenibilidad. Ese es un objetivo noble, hay una demanda creciente para ese campo. Lo sé. Me apasiona generar un impacto positivo en el planeta. Eso es inspirador. ¿Has investigado alguna universidad o programa? Sí, he encontrado algunos que se centran en la energía renovable y la conservación. Suenan perfectos para ti. Es fantástico verte dedicarte a lo que amas. Gracias, Juan. Espero que ambos encontremos nuestro camino. Estoy seguro de que lo haremos. Se trata de explorar nuestros intereses y dar ese primer paso. Lección 6. Situaciones de estacionamiento. Hola Ana, ¿alguna vez te ha costado encontrar aparcamiento en la ciudad? Hola John, absolutamente. A veces puede ser una verdadera pesadilla. Lo sé, a menudo termino dando vueltas durante años. ¿Qué sueles hacer? Intento coger el transporte público siempre que puedo. Es mucho más fácil. Esa es una elección inteligente. ¿Tiene algún medio de transporte favorito? Me encanta el metro. Es rápido y evita el tráfico. ¿Qué pasa contigo? Prefiero andar en bicicleta. Es saludable y puedo estacionar en cualquier lugar. Eso suena divertido. ¿Pero no es peligroso en el tráfico? Un poco, pero tengo cuidado. Además, es una excelente manera de explorar la ciudad. Verdadero. A veces, en cambio, camino, especialmente cuando hace buen tiempo. Caminar es maravilloso, notas mucho más a tu alrededor.
Exactamente. Además, es gratis. ¿Has probado alguna vez a compartir coche? Lo he hecho, pero todavía me resulta complicado aparcar con eso. Sí, parece que siempre hay un desafío con el estacionamiento. A veces pienso que debería trabajar desde casa para evitarlo. Es una buena idea. El trabajo remoto tiene sus ventajas, ¿no? Realmente lo es, sin problemas de estacionamiento y más tiempo para mí. Bien. Pero sí extraño el aspecto social de ir a la oficina. Aquí igual, supongo que el equilibrio es clave. ¿Qué opinas? Absolutamente. Un poco de ambos mundos podría ser ideal. No podría estar más de acuerdo. Sigamos pensando en soluciones. Lección 7. Ecos históricos. Buenos días, Ana. ¿Has leído sobre los nietos de Victoria y su impacto? Hola, Juan. Sí, es fascinante cómo reprimieron a la gente durante esa época. Exactamente, esto provocó un malestar significativo, ¿no? Definitivamente. La Revolución Rusa fue un punto de inflexión. Se produjeron tantos cambios en tan poco tiempo. Claro, y luego vino el periodo de entreguerras, que fue bastante tumultuoso. Realmente lo fue. En aquel entonces, el mundo estaba cambiando dramáticamente. Me parece interesante cómo la historia se repite en algunos aspectos. Sí, las lecciones que aprendemos parecen resonar a través del tiempo. ¿Crees que hoy estamos cometiendo los mismos errores? A veces se siente así, especialmente cuando se trata de cuestiones sociales. Acordado. La concienciación es crucial para evitar repetir la historia. La educación juega un papel muy importante en eso, ¿no crees? Absolutamente. Cuanto más sepamos, mejores decisiones podremos tomar. Se trata de comprender nuestro pasado para navegar hacia el futuro. Exactamente. Entonces, ¿cómo crees que podemos promover esa conciencia? Discusiones interesantes como esta son un gran comienzo. Lección 8. Parques y picos. Hola Ana, ¿alguna vez has visitado los parques nacionales o Kootenay? Hola, Juan. No lo he hecho, pero he oído que son hermosos. ¿Qué opinas? Realmente lo son, especialmente el Monte Robson, es impresionante. He visto fotos. Las vistas se ven increíbles. ¿Qué hiciste allí? Caminé por algunos senderos y sexta cascadas, el paisaje era impresionante. Eso suena increíble. ¿Fueron difíciles los senderos? Algunos fueron desafiantes, pero otros fueron fáciles y aptos para familias. Me encanta eso. Es genial tener opciones para todos los niveles. Absolutamente, la naturaleza debería ser accesible para todos. ¿Prefieres hacer senderismo o simplemente relajarte en la naturaleza? Disfruto de ambos. El senderismo me da una sensación de aventura, relajarme me ayuda a recargar energías. Ese es un equilibrio perfecto. ¿Qué época del año crees que es mejor visitar?
El final del verano es fantástico, el clima suele ser templado y las vistas despejadas. Suena ideal. Me encantaría experimentar eso. ¿Algún consejo para quienes visitan por primera vez? Lleve mucha agua y bocadillos, y no olvides tu cámara. Gran consejo. Capturar esos momentos es muy importante. Con seguridad, la naturaleza tiene una forma de inspirarnos, ¿no? Realmente lo es. Siempre me siento renovado después de pasar tiempo al aire libre. Aquí igual, planifiquemos un viaje juntos algún día. Lección 9. Aventuras de compras. Buenos días, Ana. ¿Ya has encontrado el outfit perfecto? Hola Juan. Todavía no, pero planeo explorar diferentes tiendas pronto. Eso suena emocionante. ¿Qué estilo buscas? Quiero algo informal pero elegante, tal vez un bonito vestido. Un vestido suena encantador. ¿Tienes algún color específico en mente? Estoy pensando en algo brillante, como amarillo o azul. Grandes opciones. Los colores brillantes realmente pueden alegrar tu día. Exactamente. Además, son perfectos para la próxima temporada. ¿Has mirado alguna tienda online? A veces tienen hallazgos únicos. Tengo. Pero prefiero probarme cosas antes de comprar. Eso es inteligente. La forma puede ser muy complicada con las compras en línea. Sí. Y me encanta la experiencia de comprar en la tienda. Yo también. Es divertido explorar y descubrir nuevos estilos. ¿Tienes alguna tienda favorita que recomiendes? Me gustan las boutiques locales. A menudo tienen artículos únicos. Es una buena idea. Es importante apoyar a las empresas locales. Absolutamente. Además, es posible que encuentres algo realmente especial. No puedo esperar para comenzar mi aventura de compras. ¿Qué pasa contigo? Podría unirme a ti. Suena como un día divertido. Lección 10. Planificar nuestra escapada. Hola Ana. He estado pensando en nuestro viaje. Eso suena interesante. Hola, Juan. Sí, realmente lo es. ¿Dónde podemos alojarnos durante nuestra visita? Hay algunas opciones geniales. Podríamos probar una cabaña acogedora o un buen hotel. Una cabaña suena divertida. Sería bueno estar cerca de la naturaleza. Exactamente. Además, podríamos hacer una fogata por las noches. Eso sería perfecto. ¿Conoces algún buen lugar para alquilar? Sí, hay algunas cabañas hermosas cerca del lago. Vaya, eso suena increíble. ¿Qué tan lejos están de las principales atracciones? No muy lejos, a poca distancia, en coche de rutas de senderismo y parques. Excelente. Me encanta explorar nuevos senderos. ¿Hay visitas guiadas disponibles? Sí, algunas cabañas ofrecen visitas guiadas, que pueden ser divertidas e informativas. Esa sería una buena manera de aprender sobre la zona. ¿Qué pasa con las opciones de comida?
Podríamos cocinar nuestras comidas en la cabaña o visitar restaurantes locales. Me encantaría probar algo de cocina local. ¿Alguna recomendación? Hay un encantador restaurante cercano que sirve platos tradicionales. Eso suena delicioso. Hagamos una lista de lugares para visitar también. Definitivamente, deberíamos incluir algunos lugares escénicos para tomar fotografías. Lección 11. Aventuras históricas. Buenos días, Ana. ¿Has oído hablar de los soldados disueltos de 1865? Hola Juan. Sí, leí algo sobre antiguos esclavos negros y jóvenes que buscaban aventuras. Exactamente, después de la guerra civil, muchos buscaban nuevas oportunidades. Eso es fascinante. ¿Qué tipo de aventuras buscaban? A menudo se trasladaban hacia el oeste, explorando nuevas tierras y empezando de nuevo. Me imagino lo emocionante que debe haber sido. ¿Eran parte de algún grupo específico? Algunos formaron comunidades y otros se unieron al ejército para desempeñar nuevos roles. Es interesante. Debe haber sido un momento difícil para ellos. Definitivamente, se enfrentaron a muchos obstáculos, pero su resiliencia fue notable. ¿Qué crees que los motivó a seguir adelante? La esperanza de libertad y una vida mejor impulsó a muchos de ellos. Eso es poderoso. Sus historias deben ser inspiradoras para conocerlas. Con seguridad, deberíamos explorar más sobre sus contribuciones a la historia. Sí. Comprender sus luchas puede ayudarnos a apreciar nuestro presente. Absolutamente, busquemos algunos documentales o libros sobre este tema. Lección 12. Fortaleza en la familia. Hola Ana, estaba pensando en que mi familia siempre ha sido mi fortaleza. Hola, Juan. Eso es realmente conmovedor. ¿Cómo te apoyaron? Cada vez que me sentía débil o inseguro, ellos estaban ahí para levantarme. Eso es maravilloso. Es genial tener un sistema de apoyo como ese. Exactamente, mis padres me enseñaron resiliencia a través de sus propias luchas. Eso es inspirador. ¿Tienes algún recuerdo específico que destaque? Sí, recuerdo un momento difícil en la escuela cuando quise rendirme. ¿Qué hicieron para ayudarte a superar eso? Me animaron a seguir intentándolo y me recordaron mis puntos fuertes. Eso es poderoso. El refuerzo positivo puede marcar una gran diferencia. Con seguridad, realmente moldeó mi actitud hacia los desafíos. Estoy de acuerdo. El apoyo familiar puede ayudarnos a superar muchas cosas. ¿Sientes que tu familia también te da fuerzas? Absolutamente. Siempre que enfrento dificultades, recurro a ellas para que me apoyen. Es sorprendente cómo esa conexión puede motivarnos, ¿no es así? Sí. Nos recuerda que nunca estamos realmente solos en nuestras luchas. Exactamente, valoremos esas relaciones y sigamos construyéndolas. Lección 13. Negociar un trabajo de personal de mantenimiento. Hola Ana,
escuché que estás buscando un personal de mantenimiento para trabajar en tu casa. ¿Te importaría si le echo un vistazo? Hola Juan. Sí, tenía la intención de hacer algunas reparaciones menores. ¿Estás ofreciendo tus servicios? Tengo algo de experiencia en mantenimiento y reparaciones básicas del hogar. ¿Cuánto quieres pagar por hora? Bueno, el precio habitual en esta zona suele ser de unos 15 yuanes por hora. ¿Eso funciona para ti? 15 yuanes. Parece un poco caro, ¿no crees? Estaba pensando en unos 10 yuanes por hora. ¿10 yuanes? En realidad, eso es bastante bajo para la mano de obra calificada. La mayoría de los operarios cobran al menos 15 yuanes por aquí. Ya veo. Bueno, estoy feliz de negociar. ¿Qué tal si nos encontramos en el medio por 12 yuanes la hora? Creo que es una tarifa justa. Está bien, 12 yuanes por hora suena razonable. ¿Cuándo puedes empezar? Tengo algunas tareas que necesitan tu atención. Perfecto, entonces son 12 yuanes por hora. ¿Puedo ir mañana por la tarde si te sirve? Maravilloso, mañana por la tarde es genial. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de venir y echar una mano. Absolutamente, estoy feliz de poder ayudar. Solo déjame saber los detalles de lo que hay que hacer y me pondré manos a la obra. Suena bien. Haré una lista y la tendré lista para ti mañana. Esto será de gran ayuda, Ion. Excelente, lo espero con ansias. Solo déjame saber los detalles y abordaré las tareas de manera eficiente. Maravilloso, entonces es un trato. Estoy seguro de que harás un gran trabajo. Te veré mañana por la tarde. Suena bien, Ana. Estaré allí listo para ponerme a trabajar. Esperamos poder echarte una mano en tu casa. Fantástico, lo aprecio. Esto hará mi vida mucho más fácil. Gracias de nuevo, Juan. Un placer, Ana. Me alegra que hayamos podido resolver los detalles. Nos vemos mañana. Lección 14. La expansión hacia el oeste. Hola Ana, ¿sabías que Estados Unidos se estaba expandiendo hacia el oeste en el siglo XIX? En realidad, no me di cuenta de eso. ¿Qué estaba pasando durante ese periodo de tiempo? Bueno, los estadounidenses estaban ansiosos por trasladarse al oeste, a tierras que originalmente estaban en manos de varias tribus indias Veo. americanas. Entonces el gobierno de Estados Unidos estaba tratando de adquirir más territorio, incluso si eso significaba invadir tierras de los nativos americanos. Sí, eso es exactamente correcto. Existía un fuerte sentido de destino manifiestos, la creencia de que el destino del país era expandirse de costa a costa. Eso parece que podría haber provocado algunos conflictos con las poblaciones indígenas que ya viven en esas regiones occidentales. Absolutamente, el gobierno a menudo utilizó tácticas como tratados y reubicaciones forzosas para intentar despejar el camino para la colonización hacia el oeste. Es muy triste escuchar eso. Los nativos americanos debieron haber sentido que les estaban quitando su tierra y su forma de vida. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que pasó. Tribus como los Cherokee, Choctaw y Creek fueron expulsadas por la fuerza de sus tierras ancestrales. El rastro de las lágrimas es uno de los acontecimientos más desgarradores de la historia de Estados Unidos.
todo en nombre de la expansión hacia el oeste. Sí, es un capítulo oscuro con el que todavía nos enfrentamos hoy. La expansión tuvo un costo tremendo para los pueblos indígenas. Es un recordatorio aleccionador de cómo la búsqueda de poder y territorio puede conducir a la violación de los derechos humanos. Una parte difícil pero importante de nuestro pasado. Absolutamente, tenemos que reconocer esa historia, por incómoda que sea, para poder aprender de ella y hacerlo mejor en el futuro. Bien dicho, Juan. Ampliar nuestro conocimiento de estos complejos acontecimientos históricos es el primer paso hacia la promoción de una mayor comprensión y justicia. No podría estar más de acuerdo, Ana. Tener este tipo de debates reflexivos es crucial para arrojar luz sobre las realidades de la expansión hacia el oeste. Lección 15. Expedición de sabores. Hola Ana, tengo una idea para algo más aventurero que nuestros bocadillos habituales. ¿Has notado que hoy en día la miel viene en todo tipo de sabores únicos? Ah, de verdad. No me había dado cuenta de eso. ¿De qué tipo de sabores estás hablando? Bueno, el otro día noté un sabor a miel de lavanda. ¿No es eso intrigante? ¿Miel de lavanda? Eso suena bastante interesante. Me encantan las notas florales de la lavanda, así que imagino que combinaría muy bien con la dulzura de la miel. Exactamente, y ese no es el único sabor único que existe. Hay todo tipo de mieles artesanales con infusiones como romero, cítricos e incluso chiles. Vaya, ¿quién hubiera pensado que la miel podría ser tan aventurera? Normalmente me quedo con la variedad clásica y sencilla, pero ahora tienes curiosidad por probar algo nuevo. Yo sé, ¿verdad? Es como toda una expedición de sabores esperando a ser explorada. ¿No crees que sería divertido hacer juntos una pequeña cata de miel? Definitivamente. Siempre estoy dispuesto a probar experiencias gastronómicas nuevas y únicas. ¿Dónde podemos encontrar todas estas variedades de miel gourmet? Vi una pequeña tienda de alimentos especializados al final de la calle que parece tener una gran selección. Tienen frascos de todos los diferentes apiarios locales. Perfecto, vayamos allí ahora mismo. Ya me estoy imaginando todas las deliciosas formas en que podemos utilizar estas mieles aromatizadas. Buen punto. Podríamos rociarlos sobre yogur, usarlos para hornear e incluso mezclarlos con té o limonada. Las posibilidades son infinitas. Esta será una emocionante aventura culinaria. Estoy listo cuando tú lo estés, Ion. Maravilloso, embárcate en nuestra expedición de sabores. Tengo la sensación de que vamos a descubrir verdaderas joyas de miel. Lección 16. Charla sobre deportes. Hola Ana, ¿has visto la nueva tienda de deportes del centro? Hola Ion, sí, y lo noté. Venden todo tipo de calzado y ropa deportiva. Exactamente, escuché que tienen zapatos especiales para correr. ¿Corres a menudo? Sí. Me encanta correr por las mañanas. Se siente refrescante. Genial, he estado pensando en comprarme unas zapatillas nuevas para correr. ¿Alguna recomendación? Definitivamente echa un vistazo a la tienda. Tienen marcas que se centran en la comodidad y el apoyo. Quiero zapatos que también sean livianos. ¿Has probado alguna marca específica? Sí, me gustan Nike y Adidas. Sus zapatos están diseñados para el rendimiento.